Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Voto Informado, este programa en conjunto de los medios de la Corporación Universidad de Concepción, que buscamos aclarar todo lo que estamos viviendo en este proceso histórico. La invitación es para que estén atentos y atentas a todos los medios UDEC, sobre todo también en las ediciones de los días domingo de Diario Concepción. Y a raíz de eso mismo, en la edición del domingo pasado fue abordada la temática sobre el agua. Tema que vamos a abordar esta noche con dos académicos acá de la Universidad de Concepción y con el equipo de Foro Constituyente UDEC. Lo importante de este proceso histórico, como lo hemos señalado en diversas oportunidades, y lo que se vivió el pasado 4 de julio cuando se le entrega de manera oficial al presidente Gabriel Boric este borrador en una ceremonia de cierre que se dio a un año exacto del inicio de las labores de la convención. 9 meses de trabajo con una prórroga de 3 meses, más de 500 sesiones de comisiones y 110 sesiones del Pleno de la Convención Constitucional. Todo esto a puertas de lo que vamos a vivir el próximo 4 de septiembre. Por lo mismo queremos ir detallando también respecto a lo que ocurre con esta convención, los artículos y ¿cómo quedaríamos a nivel internacional de ser aprobado este borrador? Tenemos una gráfica para ver a continuación respecto a eso y todo lo que está pasando a puertas, como hemos señalado, de este 4 de septiembre. La nueva propuesta, en caso de ser aprobada, integraría el grupo de las constituciones más extensas. Número 1, India con 446 artículos. Así que Bolivia con 411 artículos, Colombia 397 y Chile quedaría con 388 artículos. La temática del día de hoy que queremos abordar tiene relación con el agua, muy importante, y sobre todo lo que estamos viendo en esta crisis sanitaria donde hemos hecho este llamado extenso y reiteradas oportunidades sobre este lavado constante de manos, evidentemente, para poder higienizarnos y respecto a todo lo que estamos viviendo desde la agronomía y a nivel general. Para eso nos acompaña de manera presencial Noelia Carrasco, quien es antropóloga y académica acá de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Noelia, un gusto que nos acompañes. Un gusto estar acá, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y de manera telemática, porque bueno, como lo ven, estamos con las medidas de autocuidado correspondientes, seguimos en una crisis sanitaria. De manera telemática nos acompaña Alfonso Enríquez, quien es director de Foro Constituyente UDEC, quien se encuentra en Chillán. ¿Cómo estás, Alfonso, tanto tiempo? Sí, hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sí, importante aclarar también que ambos son investigadores de CIDESAL, este programa de investigación de ciencia, desarrollo y sociedad acá en América Latina. Lo que vamos a ir conversando, Noelia, Alfonso, en esta noche es importante para ir aclarando todos los puntos de lo que se nos viene con este plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre. Antes de entrar de lleno en esta temática, Alfonso, es importante también ir aclarando el trabajo que ha hecho Foro Constituyente y para aquellos quienes aún no tienen conocimiento de esto, especificar en qué consiste y todo lo que se ha hecho hasta la fecha. Sí, muchas gracias. Foro Constituyente surge precisamente como un programa cuya finalidad consiste en entregar información, elementos de análisis para que la ciudadanía pueda formarse una opinión clara y objetiva acerca de este proceso. Durante estos meses nosotros hemos realizado charlas, cursos, seminarios abiertos a nuestra comunidad precisamente para poder cumplir con esta finalidad. Sí, importante ir aclarando también ahí a través de las plataformas digitales de Foro Constituyente, mantenernos informados, ese es el llamado y ese es lo que se busca también con este programa, como su nombre lo dice, para que estemos lo más informados posible dentro de lo que se viene ya el 4 de septiembre. Y respecto a la temática que vamos a abordar en este programa, Alfonso, el agua, que hemos visto y fue también dentro de una de las demandas para el estallido social en octubre del 2019 y hemos visto lo que está pasando en estos momentos. Nos alegramos muchas veces con estas lluvias y todo lo que significa. Sabemos que esta escasez hídrica y esta mega sequía viene hace bastante tiempo. Lo que dice actualmente la Constitución que nos rige en estos momentos, ¿cómo está ese panorama en ese sentido? Sí, mira, si uno compara las transformaciones que introduce la propuesta son bastante interesantes. Eso sin perjuicio de que, por supuesto, varias han ocasionado debate, ¿no es cierto?, y dudas entre algunos especialistas. Y para entender este nuevo marco que la propuesta propone a la ciudadanía, yo
recomiendo hacer la distinción entre el capítulo de derechos fundamentales y el capítulo sobre medio ambiente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en el capítulo de derechos fundamentales la propuesta avanza en reconocer el derecho fundamental al agua, algo que no se encuentra expresamente consagrado en la Constitución del año 80, no obstante algunos desarrollos de la Corte Suprema en esta materia. Pero donde las transformaciones sí son mucho más profundas es en el capítulo sobre medio ambiente. ¿Por qué? Porque en ese capítulo la propuesta introduce varias innovaciones importantes que tienen que ver con la manera en cómo se conciben las aguas, con la creación de un estatuto y de una forma de administrar las aguas distinta a lo que se incorpora en la Carta Fundamental actual, y también con una lógica muy distinta de cómo asignar estos recursos. Sí, Noelia, te veo ahí que estás asintiendo con la cabeza y me gustaría, tengo acá el torpedo para no equivocarme y leerlo textualmente, lo que dice la Constitución en vigencia, que es bien breve también, respecto a los derechos de las particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Hablamos de un agua de propiedad a inapropiable respecto a lo que está escrito actualmente en esta propuesta. Efectivamente. Y tal y como dice Alfonso, es un cambio sumamente relevante, ¿no? Profundo, no solamente un cambio de forma, porque hay un cambio en la titularidad jurídica, primero que nada, de los derechos, y luego, como bien decía Alfonso, también hay un cambio sustancial en lo que es la priorización de los usos, ¿no? Del agua en el contexto tanto a nivel nacional como luego va a ser también las regiones, ¿no es cierto?, y el funcionamiento de las estructuras políticas a nivel regional. Por lo tanto, estamos ciertos de que en materia hídrica la propuesta de nueva Constitución trae un nuevo escenario, ¿no?, para afrontar de mejor manera o con nuevos elementos, ¿sí?, que anteriormente no habían sido considerados, el escenario de crisis hídrica que hoy día enfrentamos y en general la proyección de los cambios en materia climática que están sobre la mesa, ¿no es cierto?, también a nivel nacional y global. Claro, Noelia, y le dejo la pregunta también abierta a Alfonso respecto a lo que estamos viviendo con esta mega sequía y lo que haces tu alusión. Quizás recién en estos momentos nos empezamos a preocupar un poquito porque se habla de racionalizar el agua en la región metropolitana y sabemos que cuando afecta a nivel central nos preocupamos todos en cierta medida, pero esto viene pasando hace bastantes años, lo hemos entrevistado en diversas oportunidades académicos en ese sentido. Lo que significa en estos momentos también el agua para nuestros territorios, en particular acá en la región, pero también a nivel país en el contexto internacional. Bueno, desde mi punto de vista, y no solo mío, ¿no?, lo que se recoge hoy día es que fundamentalmente en países como el nuestro, la disponibilidad hídrica en las zonas rurales significa lisa y llanamente la permanencia de la población, ¿no es cierto?, de las comunidades humanas en el mundo rural, es decir, la permanencia del campesinado con todo, ¿no es cierto?, los sistemas productivos asociados, ¿no es cierto?, a las dinámicas económicas y familiares del mundo campesino, significa en gran medida, ¿no es cierto?, lo que significa hoy día la crisis hídrica, la desertificación, empuja, ¿no es cierto?, a la gente a salir del mundo rural. Por lo tanto, afrontar esto con nuevos lineamientos, ¿no es cierto?, con nuevas institucionalidades que también están proyectadas, ¿no es cierto?, a partir de la propuesta de la nueva Constitución, significa claramente resguardar la permanencia de las comunidades humanas en los mundos rurales, ¿no? Además, por supuesto, de ir generando todos los mecanismos de adaptación que tanto en el mundo rural como urbano, como tú bien mencionabas, tendrán, ¿no es cierto?, que ir progresivamente, irse diseñando e implementando. Claro, ahí Alfonso también te dejo extendida la pregunta y cómo es posible también proteger y resguardar el acceso del agua a todas y a todos. Sí, mira, como comentaba, quizás el gran cambio tiene que ver con la manera en cómo se conciben las aguas, cómo se administra y cómo se asignan estas autorizaciones. ¿Por qué esto es importante? Porque en la actualidad existen los derechos de aprovechamiento de agua, los cuales generan un derecho de propiedad para sus titulares. Y estos derechos pueden ser objeto de tráfico jurídico, se pueden comprar, vender, arrendar, etc.
Y esa es la manera en cómo se asignan estos derechos y el acceso al agua en nuestro país, con varios matices, por supuesto, del caso. Sin embargo, la propuesta cambia esta lógica de propiedad sobre estos derechos y los reemplaza por autorizaciones de uso que van a estar a cargo de una institucionalidad distinta. Y la idea de esto es que sea la institucionalidad a través de ciertos criterios vinculados con el acceso humano al agua, con el consumo humano, con la mantención de los ecosistemas, que vaya asignando y distribuyendo estas autorizaciones de uso. Por supuesto, varios especialistas plantean de que esto sería un paso positivo, ¿no es cierto?, porque permitiría avanzar hacia una gestión mucho más racional de este recurso que es escaso. Otros ven esta propuesta con mucho más escepticismo por la razón de que ya no van a ser objeto de tráfico jurídico, y eso podría afectar, por ejemplo, a ciertas empresas o la creación o instalación de ciertas obras para canalizar el agua, por ejemplo, u otro de estos obras que se llevan a cabo en este ámbito. Claro, Alfonso, también respecto a lo que muchas veces se comenta y bueno, con el testeo que uno va viendo a través de redes sociales, ¿cómo afecta directamente a la industria, a la pequeña industria que vive específicamente del agua, a los agrónomos, a la agronomía en general, respecto en ese sentido, que hay mucho temor también respecto a esos cambios puedan afectarles directamente a ellos? Sí, mira, esto hay que tener presente de que claramente todo cambio, especialmente un cambio de esta magnitud, que es muy profundo, supone cierta incertidumbre en los actores que suelen involucrarse en este tipo de materia. Eso hay que tenerlo muy claro. En parte, para reducir esta incertidumbre, es que se introducen ciertas disposiciones transitorias al final de la propuesta, que tienen por finalidad otorgar cierta calma y cierta seguridad jurídica también a las personas que tienen actualmente, o a las organizaciones, empresas que tienen actualmente estos derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué es lo que dispone esta disposición en términos muy generales? Porque mucho el detalle que se especifica es que estos derechos van a pasar a ser autorizaciones de uso, pero que se van a mantener bajo ciertas circunstancias más o menos como están concedidos actualmente. Y eso puede generar también cierta calma a quienes son titulares de esos derechos en la actualidad. Pero aquí hay que tener presente, como se comentaba acá, que esto supone un cambio profundo. Por lo tanto, todos vamos a tener que cambiar un poco el switch, ¿no es cierto?, de la manera en cómo hemos entendido la lógica de estos derechos, ahora autorizaciones de uso, eventualmente, bajo este nuevo modelo que se está introduciendo. Este modelo, Noelia, que también busca esta Agencia Nacional del Agua, un órgano autónomo que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras. Exacto. Sí, todo parece indicar, ¿no es cierto?, que esta propuesta de nueva constitución en materia del agua reconoce que por sobre este recurso hay, ¿no es cierto?, existen distintos intereses, ¿no? Y más aún, ¿sí?, que los consumidores o que el consumo del agua es como tal, ¿no es cierto?, una situación, una condición sumamente heterogénea y de distintas escalas. Por eso se espera, ¿no es cierto?, que la Agencia Nacional del Agua y luego los consejos de cuencas, que también están pensados, ¿no es cierto?, como una innovación en materia de institucionalidad a partir de la propuesta de la nueva Constitución. Se espera, como decía, que estas sean instancias que justamente logren organizar, ¿sí?, de manera más amplia esta diversidad de usos que tiene el agua, tanto en los mundos rurales como urbanos, y administrar, ¿no es cierto?, de manera sustentable, ¿verdad?, esos usos, incluyendo en ello lo que son los usos productivos, propiamente a distinta escala, como hemos dicho, y también los usos de consumo humano, ¿no? Los consejos de cuenca entonces convocarán y se espera convoquen a esa multiplicidad de actores que poseen intereses sobre el agua, que hacen uso de los recursos hídricos comunes, ¿sí?, Sí. de índole o de tipo superficial o de tipo subterráneo, y que por lo tanto conlleva, ¿no es cierto?,
a lo que se entiende hoy día como una gobernanza participativa o el encuentro en espacios de toma de decisiones colectivas. Sí, Noelia, cuando tú dices del uso urbano y rural, muchas veces nos cuesta procesar para quienes estamos en lo urbano cuando abrimos la llave y tenemos el agua, y de hecho, acá, permiso señor director, lo tenemos tan al alcance, y por eso genera a veces como impacto de decir, llegar a racionalizar el agua, o cómo va cambiando esto dentro de la comodidad, por así llamarlo, de la ciudad, del vivir en ciudad. Sí, pero la crisis hídrica, quienes primero la han enfrentado y la han debido resolver con mecanismos de resiliencia, con mecanismos de adaptación, han sido las comunidades rurales, ¿no? Los habitantes de los mundos rurales, que en su gran mayoría, porque no en todos los casos, se encuentran organizados, ¿no es cierto?, poseen sus comités de agua potable rural, y en muchos casos, ¿no es cierto?, a pulso y al trabajo, al esfuerzo, a la dedicación de dirigentes comunitarios, porque hay que entender también que estas formas de uso comunitaria que existen en el mundo rural, de uso del agua, ¿no es cierto?, con sentido comunitario, se basan justamente en esas otras formas sociales de la vida rural, ¿no?, donde prevalece justamente lo comunitario, donde hay un sentido del agua como un bien común que efectivamente les tiene que preocupar a todos, más allá del consumo o del pago específico que se realice por ella. Sí, muy importante, y por eso estamos realizando también este programa Voto Informado en conjunto con los medios de la Corporación de la Universidad de Concepción respecto a diversas temáticas para que el próximo 4 de septiembre ahí tengan ustedes la información necesaria, todo lo que ha significado este proceso de la convención, como ya hemos señalado. Ante este plebiscito obligatorio de salida el 4 de septiembre. Nos encontramos a distancia con Alfonso Enrique, quien es director de Foro Constituyente UDEC desde Chillán, y acá de manera presencial con Noelia Carrasco, quien es antropóloga y académica acá de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción. Alfonso, respecto a lo que señalaba también Noelia y de estar informados, es lo que busca también Foro Constituyente, es lo que buscamos con este programa, de acercar estas temáticas a la ciudadanía, se vean de una manera afectadas o no. Yo lo que daba con este ejemplo de que, claro, uno abre la llave y tiene el agua, muchas veces dice, oye, pero estas cosas las ve muy a distancia. Estamos viviendo una mega sequía, estamos viviendo problemas respecto a la escasez hídrica, y es importante tener este conocimiento al momento de acercarse a las urnas el próximo 4 de septiembre. Sí, mira, efectivamente, y si uno vuelve al tema de las aguas, esto cobra especial sentido, porque cualquiera que sea el resultado en el plebiscito, se vienen cambios importantes en esta materia, sea si la opción apruebo gana a través de las adecuaciones pertinentes, o si la opción contraria gana, ¿no es cierto?, a través del acuerdo político que se va a generar para una reforma a la Constitución del año 80 o eventualmente otra Constitución. Pero sea cual sea el escenario, los temas sobre los derechos de agua, el estatuto de las aguas, sobre los bienes comunes, sobre la forma de gestionar estos recursos, siempre van a estar presentes, y es muy importante que como personas, ¿no es cierto?, como habitantes de nuestro país, tengamos ciertas nociones básicas acerca de estas materias. Totalmente, Noelia, y para ir agregando también ya finalizando este primer bloque de Voto Informado. Sí. Bueno, también sumamente comprometida con lo que es la activación de la conversación. Creo que la conversación sobre las aguas como tema, uno de los temas centrales, también tenemos que entenderla relacionada con otros temas centrales que aborda la propuesta de la nueva Constitución. Creo que la nueva Constitución, la propuesta, perdón, lo que muestra es justamente que los temas claves que marcan hoy día, ¿no es cierto?, este escenario crítico que enfrentamos como país, están interrelacionados entre sí, y todos, ¿no es cierto?, se convergen justamente en la necesidad de tener un nuevo escenario de derecho que resguarde, ¿no es cierto?, tanto las condiciones de dignidad de la vida de la población, pero también la sobrevivencia de los ecosistemas. Y esa interrelación que estamos viendo, ¿no es cierto?, de manera transversal en la propuesta de nueva Constitución, es un elemento que también nos parece súper importante poder conversar, que la gente lo comprenda, lo analice, ¿no es cierto?, y lo pondere para tomar su decisión. Esa es la idea, por eso estamos haciendo este programa Voto Informado, para que estén lo más informado posible, evidentemente, para este próximo 4 de septiembre. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos.
Ya estamos de regreso, Voto Informado, y queremos también que sean parte de esta conversación, y por lo mismo queremos escuchar algunas de las declaraciones de los penquistas sobre qué opinan respecto a que se regule el agua. En la sequía que se está viviendo en estos momentos y que el agua sea para solo privilegios o para los más privilegiados, creo que el pueblo en sí debería tener el derecho a agua libre en este caso, y que ningún político, que ninguna clase social tenga ese derecho solo exclusivo para ellos. No, súper bien, lo encuentro fantástico. Sobre todo para la gente que vive lejos, los campos, zona rural, encuentro fantástico. Sería un derecho para ellos que si no tienen agua así como potable, sería un derecho para ellos, bien por ellos, que a esta altura del partido en el siglo XXI tengan derecho a algo. Pucha, la verdad creo que está bien, pero siempre hay como una letra chica, entonces necesito informarme bien antes de dar una opinión. Pero sí, el agua debería ser un derecho fundamental para todos. Pues no, por supuesto que sí, el agua es indispensable para la vida. Obviamente que sí. Pero hay que ser accesible para todas las personas. Sí, pero tiene que ver el tema de cómo se maneja el agua. Ahí estábamos escuchando algunas de las declaraciones de los penquistas, y claro, Noelia, ahí en su mayoría todos a favor respecto a que se regularice la situación del agua en nuestro país. Sí, como hay dos cosas muy interesantes en las respuestas de los ciudadanos de Concepción. Y una es el hecho de que se comprende que el agua como un derecho, ¿no?, al que las personas han de acceder más allá, como se dijo, de su clase social, de su poder adquisitivo, ¿no es cierto?, de su condición socioeconómica. Y lo segundo es que también el agua aparece ya no solo como un recurso. Si te fijas, las personas asocian directamente el agua a la sobrevivencia en general de la vida, ¿no? Entonces ya, así como también lo plantea la propuesta de nueva Constitución, se ve que hay sintonía un poco con estas visiones, donde la vida es comprendida hoy día por nuestra ciudadanía de manera amplia, ¿no? No solo la vida humana, sino también la vida de los ecosistemas, la vida de los animales, que también es otro elemento que llega justamente a la propuesta de nueva Constitución, asociada a todas estas demandas, ¿no?, propias del pensamiento ciudadano actual. Sí, Alfonso, respecto también a esos comentarios de la ciudadanía en general y este cambio de paradigma donde la ciudadanía cada vez está más empoderada, sabe, se está informando, está buscando también la información, y es lo importante también contrarrestar esa información, no quedarnos con lo que nos ofrece cierta titular o algún posteo en redes sociales. Claro, mira, una característica de muchos de los temas que están regulados en la Carta Fundamental es que son temas que interesan a la ciudadanía, temas vinculados con los derechos sociales, con el medio ambiente, por ejemplo, etcétera. Pero eso a su vez tiene una dificultad porque son temas especialmente complejos desde el punto de vista técnico. Tiene una dimensión política, pero también tiene una dimensión técnica. ¿Por qué menciono esto? Porque alguien por ahí en las respuestas comentaba de que era importante informarse, que tenía una cierta noción, pero que quería informarse un poco más por la letra chica. Y eso yo llamo a la ciudadanía a que se informe precisamente en ese sentido, e ir más allá de las declaraciones políticas altisonantes de uno u otro lado. Porque aquí hay argumentos a favor y en contra, pero la clave es que como ciudadanos podamos informarnos de forma independiente. Y así como hay aspectos muy interesantes en este marco jurídico que establece la propuesta, hay también ciertos aspectos que son dudosos, y aquí hay que ser claro que los especialistas tampoco están totalmente de acuerdo, por ejemplo, en que este sea necesariamente el mejor modelo de administración o de gestión de las aguas posible. Sí, importante informarse de manera imparcial, esa es la idea también de estos ciclos de conversaciones y lo que se está haciendo en conjunto con Medios UDEC, para que estén atentos también a la edición de los días domingos de Diario Concepción, donde pueden leer en profundidad también esta temática. Los quiero invitar, Noelia, Alfonso, y a todas y a todos quienes nos están viendo, también a pasar a la siguiente sección respecto a las noticias falsas o que son imprecisas. Queremos ir aclarando diversas temáticas en estos programas y particularmente en este caso las declaraciones pertenecientes al senador Felipe Kast de Evópoli, y que fue difundida en una campaña radial del parlamentario. La Convención Constituyente permite el aborto hasta los 9 meses de embarazo. No solo atenta contra los derechos humanos, seríamos el único país que promueve y permite un aborto hasta los 9 meses de embarazo. Esto no protege a las mujeres porque, de hecho,
¿Qué madre quisiera hacerse un aborto a los 9 meses? O sea, realmente es una falta de respeto contra las mujeres. El artículo 61 de la propuesta constitucional dice que el Estado asegura a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Además, la ley regulará el ejercicio de estos derechos, agrega el mismo texto, para ir aclarando también todos estos dichos que van surgiendo a través de diversas plataformas digitales. Tenemos esta sección de noticias falsas o imprecisas. Lo que queremos ir generando este debate de manera imparcial en cada programa de Voto Informado, agradeciendo su sintonía. Noelia, también agradecerte tu compañía acá de manera presencial y esperar tener la oportunidad de conversar nuevamente estas temáticas. Por supuesto que sí. Muchas gracias por la invitación, encantada de poder colaborar en estos espacios de conversación de tanta riqueza, así que muchas gracias. Alfonso, ahí desde Chillán, que nos acompaña de manera telemática, también vamos a estar en contacto prontamente. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación y el llamado, por supuesto, nuevamente es a informarse acerca de este proceso para votar de forma clara, ¿no es cierto?, en el próximo plebiscito. Nosotros ya nos empezamos a despedir y dejar más que claro que evidentemente vamos a estar con esta transmisión del plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre en conjunto con los medios UDEC. Que tengan una excelente noche y ya nos reencontramos en una próxima oportunidad.